Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Qué bueno que ya ha dispuesto su tiempo en este día miércoles para nuestro tiempo de estudio. Me da mucho gusto ver que ya se ha conectado, que ya ha dispuesto su tiempo el día de hoy para continuar con nuestro estudio. El día de hoy, continuando con el estudio que ya empezamos la semana pasada de Primera de Tesalonicenses. Vamos a continuar el día de hoy con lo que vimos la semana pasada, con lo que nos quedamos la semana pasada. Empezamos a dar un pequeño repaso acerca de quién es Pablo. Hemos estado hablando ya de Pablo en las cartas de Filipenses y Colosenses, pero como tuvimos este pequeño receso, ¿verdad? De lo de la Semana Santa, pues estábamos dando un repaso. Así que vamos a continuar con lo que nos quedamos la semana pasada, entrando a hablar acerca de la carta de los tesalonicenses. Así que, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a continuar con nuestro estudio del día de hoy acerca de Primera de Tesalonicenses. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú estás con nosotros. Agradecemos, Señor, tu presencia. Agradecemos, Padre, que tú el día de hoy nos permites estar ya listos y dispuestos para escuchar de tu palabra, para escuchar qué es lo que tú quieres decirnos. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra, nos permites continuar con este estudio de Primera Tesalonicenses. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprender tu escritura, que tú nos ayudes a comprender qué es lo que tú nos dices por medio del escrito de Pablo a los hermanos en Tesalónica. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos que está aquí presente. Pedimos, Señor, de tu guía, pedimos de tu entendimiento para entender, para comprender, Señor, lo que tú hablas en esta carta. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, continuamos con nuestro estudio del día de hoy. Y pasamos continuamos en lo que nos quedamos la semana pasada, hablando acerca del trasfondo, lo que tiene que ver con Pablo en Tesalónica. Mencionábamos entonces que Pablo, al estar en Tesalónica, esto lo encontramos en Hechos capítulo 17, vemos que estuvo en aquel lugar, en la sinagoga, enseñando durante 3 sábados. En la sinagoga porque había muchos judíos, y los judíos pues obviamente se reunían el día sábado. Entonces Pablo iba a la sinagoga a mostrar, a hablar acerca de Cristo, a hacer obra evangelística, a hablar acerca del evangelio, de que Jesús era aquel Mesías esperado. Y por eso iba los sábados. Menciona entonces Hechos capítulo 17 que estuvo ahí 3 sábados. Algunos de estos judíos quedaron convencidos y se convirtieron a Cristo en aquel día por la predicación entonces de Pablo y de Silas, que fueron los que fueron a predicar a Tesalónica. Y también se convirtieron muchos griegos, porque en este lugar había muchos griegos también. Había judíos y había griegos. Estos griegos que se habían convertido al judaísmo, eso quiere decir prosélitos, que eran griegos que se habían convertido al judaísmo. En este caso eran griegos, podían ser de otras nacionalidades que se habían convertido al judaísmo. Entonces, algunos de estos creyeron en Cristo, creyeron en el mensaje, creyeron en lo que Pablo y Silas estaban diciendo, que Jesús era aquel Mesías esperado. Entonces se inició una reacción por la predicación de Pablo y de Silas en este lugar. Y aquellos judíos que no creyeron en el mensaje de Pablo y de Silas, de Cristo como el Mesías, de Jesús, no creyeron. Entonces esta gente que no creyó iniciaron un movimiento. Reunieron algunos rufianes en la plaza, incitaron un motín, hicieron un movimiento, un alboroto para asediar la casa en el lugar donde se estaban quedando Pablo y Silas, que era la casa de Jasón. Entonces, como ellos no creyeron, fueron en contra de Pablo y de Silas y organizaron pues ahí un alboroto para ir contra ellos. Entonces los hermanos en Tesalónica vieron que estaban yendo en contra de Pablo y de Silas y les dijeron, creyeron que lo más prudente sería que ellos salieran de ese lugar, que ellos se fueran, porque bueno, estaban corriendo
peligro. Por lo que la noche que todo esto comenzó, que se hizo el alboroto, mandaron a Pablo y a Silas en la noche a Berea. Lo notable entonces es aquí que Pablo y Silas se fueron después de dejar una congregación de creyentes. Ellos no se fueron hasta que había gente que había creído en Cristo. Entonces, pero no solamente habían creído en Cristo, sino que la carta nos muestra que ellos tenían una formación completa, una formación bien hecha en puntos importantes acerca del cristianismo, en puntos importantes acerca de la fe, y que a pesar de que ellos sufrieron persecución, no fueron movidos, porque ellos estaban realmente asentados en lo que creían. Ellos realmente estaban asentados en Cristo por la obra de Pablo y de Silas. Entonces, aunque Hechos 17:2 dice que estuvieron ahí solamente 3 sábados, por la evidencia que vemos en estos cristianos, vemos que fue más de 3 sábados, sino que 3 sábados fue lo que duró su ministerio, su enseñanza en la sinagoga. Eso no quiere decir que no haya enseñado fuera de la sinagoga, porque estos cristianos estaban tan firmes que es muy poco creíble que en 3-4 sábados él haya enseñado esto. Vamos a ver rápido el pasaje aquí en Hechos. Hechos capítulo 17, versículo 2, dice así: como ya era costumbre en Pablo, entró allí a predicar, y 3 días de reposo, o sea, 3 sábados, estuvo discutiendo con ellos acerca de las escrituras. ¿Con quiénes? Con los judíos, con los maestros, con los rabinos en la sinagoga. Dice, ya era costumbre de Pablo que ir a las ciudades y donde había sinagogas, entrar el sábado a predicar acerca de Cristo, explicándoles que era necesario que el Mesías sufriera y que resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien él predicaba, era el Mesías. Varios de los judíos creyeron y se unieron a Pablo y Silas, también un gran número de griegos piadosos y muchas mujeres importantes de la ciudad. Aquí es donde menciona esto: pero los judíos celosos anduvieron incitando a individuos ociosos de la peor calaña. Se formó así una turba que se dirigió a casa de Jasón, pues querían llevar a Pablo y a Silas ante el consejo municipal para que los castigaran. Al no hallarlos ahí, arrestaron fuera a Jasón y a varios creyentes más y los llevaron ante las autoridades de la ciudad. Los que trastornan al mundo andan por la ciudad, gritaron. Entonces, por esta razón es que los mandan a Berea. Aquí dice los y Jasón los tiene alojados en su casa. Esos son unos traidores, porque andan diciendo que el rey es Jesús y no el César. O sea, parte de la persecución para los cristianos venía de aquí. Los ciudadanos y las autoridades de la ciudad se sobresaltaron en aquellas acusaciones, pero como Jasón y los demás pagaron una fianza, los pusieron en libertad. Aquella misma noche los hermanos mandaron para Berea a Pablo y a Silas. En Berea, como era de costumbre, se fueron de predicar a la sinagoga. La costumbre de Pablo era, a las ciudades a las que llegaba, ir a predicar a la sinagoga, ir a mostrar a Jesús como el Mesías, para que los judíos escucharan, y si había alguno que iba a creer, pues creyera. Entonces, entonces aquí el pasaje dice que estuvo ahí 3 sábados. Por lo que vemos en la carta, por lo que les escribe a los cristianos en Tesalónica, estos cristianos ya estaban afirmados, conocían bastante acerca de lo que es la fe. Por lo que entonces puede ser que Pablo y Silas hayan pasado hasta 3 meses en la ciudad. Su ministerio en la sinagoga solamente duró 3 sábados. Las cartas del apóstol, la primera y la segunda de Tesalonicenses, muestran que estos cristianos tenían una amplia familiaridad con todo lo que tiene que ver con la fe. Difícilmente ellos pudieron haberlo emprendido en 3 o 4 sábados, porque habla temas muy extensos, muy profundos, que ellos conocían y entendían. Por lo que
es muy poco creíble que solamente en 3 sábados enseñó eso, sino que 3 sábados duró su enseñanza en la sinagoga. Obviamente él enseñaba otros días, no el día sábado específicamente. Entonces vemos que desde Berea Pablo pasó a Atenas, y en Atenas Pablo supo que los creyentes tesalonicenses estaban siendo perseguidos. Intentó visitarlos, pero Satanás le estorbó para regresar a la ciudad de Tesalónica. Entonces vamos a ver este versículo rápidamente, 1 Tesalonicenses 2, 17. Hermanos, aunque nos separamos físicamente de ustedes por algún tiempo, siempre los llevamos en nuestro corazón e hicimos todo lo posible por ir a verlos. Quisimos visitarlos, yo mismo, Pablo, lo intenté más de una vez, pero Satanás nos lo impidió. Habla en plural porque está hablando acerca de su equipo, no nada más él, sino su equipo de trabajo. Entonces, después de eso, Timoteo trajo de vuelta un informe que era globalmente alentador acerca de lo que estaba pasando con los cristianos en Tesalónica. Y esto impulsó a Pablo a escribir la carta. Ok, vamos a ver este pasaje. 1 Tesalonicenses 3, versículos 6 al 8. Estoy leyendo la Nueva Biblia Viva. Ok, dice así. Timoteo acaba de regresar de Tesalónica con las buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. También nos dice que nos recuerdan con cariño y que tienen tantas ganas de vernos como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, a pesar de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han animado por medio de su fe. Nos anima el saber que ustedes están firmes en el Señor. Timoteo estaba en Tesalónica y de Tesalónica fue a ver a Pablo. Le lleva este informe acerca de lo que está pasando. Los que no habían podido ir a Tesalónica era Pablo y Silas, muy probablemente. Timoteo sí que fue. Y después de estar en Tesalónica, va con Pablo, le lleva este reporte de lo que está pasando en Tesalónica, y Pablo pues se pone contento de saber que los cristianos ahí están creciendo, están trabajando, que están firmes, a pesar de que han sufrido persecución. Entonces, esta es parte de la razón del por qué Pablo escribe esta carta. Obviamente en su reporte, pues hay varias cosas, ¿no?, que le dice Timoteo a Pablo. Por eso Pablo escribe algunas de estas cosas, las cuales son que, primeramente, Pablo defiende su ministerio contra ataques que estaban haciendo en contra de él. Y también Pablo habla en contra de la inmoralidad que había en aquel lugar. Entonces Pablo exhorta a los cristianos a separarse, a no seguir esta corriente de inmoralidad sexual, a que ellos marquen una diferencia. Ellos ya han creído en Cristo, ellos ya no tienen por qué permanecer en estos patrones de inmoralidad sexual que engloba muchas cosas. Entonces Pablo les exhorta a ellos y les muestra el por qué ellos deben despegarse de eso. También Pablo corrige malos entendidos acerca de los que ya habían muerto y habla acerca de la resurrección y de la segunda venida del Señor. Reprende a los que habían dejado de trabajar con vistas a la venida de Cristo, porque había algunos que decían, bueno, de todas maneras el Señor ya va a regresar, para que seguimos haciendo algo. Entonces Pablo les dice, no, ustedes tienen que seguir trabajando, porque el Señor va a volver, pero no sabemos cuándo. Entonces es necesario seguir trabajando, y apremia a los santos a respetar a sus guías espirituales. Esto es básicamente de lo que habla la carta. Y como ya lo habíamos venido haciendo, ¿se acuerdan de nuestro mapa, verdad? Que habíamos visto en Filipenses y Colosenses, ¿verdad? La ciudad de Filipos y la ciudad de Colosas. Bueno, regresa a nuestro mapa para hablar acerca de la ciudad de Tesalónica. Entonces, ya lo habíamos visto. Espero que no se les haya olvidado nuestras referencias principales en este mes que no vimos nuestro mapita. Hablamos de Italia, Grecia y Turquía. Estas son nuestras 3 referencias. Italia, aquí la botita de este color verde. Aquí está la botita. Aquí en medio tenemos a Grecia y con sus pequeñas islas. ¿Se acuerdan estas 3 islas? Y aquí tenemos a Turquía. Entonces decíamos que Filipenses estaba en esta zona de
Filipos, perdón, estaba en esta zona de Grecia, Colosas estaba en esta zona de Turquía. Estas son nuestras tres referencias. Italia, la botita, Grecia en medio con sus islas y Turquía del lado derecho. Ahora, la ciudad de Tesalónica, ¿dónde se encuentra? Bueno, tenemos aquí entonces Italia, la botita, ¿lo recuerdan? Aquí tenemos entonces lo que es Turquía. Tenemos Turquía de este lado y aquí en medio tenemos a Grecia. Tenemos aquí estas tres islas pequeñas. Aquí tenemos a Filipos. Del lado izquierdo tenemos a Tesalónica. ¿Ok? Tesalónica abarca una buena parte porque Tesalónica el día de hoy sigue estando presente. El día de hoy se llama Salónica. Y eso es la ciudad el día de hoy. Salónica. Entonces abarca una buena parte. Y como les digo, es el día de hoy esto es Grecia. Es Grecia en la actualidad. Entonces, si ustedes buscan en internet Salónica, esta es la ciudad. Obviamente, pues ya no es la misma, pero no es la misma en cuanto a lo que era hace pues, 2000 años, ¿no? Pero sí que sigue siendo la misma ciudad. No es como Filipos y Colosas que son ruinas, sino que esta sigue siendo la ciudad. Entonces, esta ciudad era caracterizada por la inmoralidad que había en este lugar. Pasamos entonces a hablar ahora acerca de el apóstol Pablo como autor de esta carta. El apóstol se identifica a sí mismo dos veces como el autor acerca de esta carta. Vamos a verlo rápidamente en el 1:1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, que el favor y la paz de Dios estén con ustedes. Inmediatamente Pablo se identifica como el autor. Pero ¿por qué lo mencionamos? Porque aquí hay algo interesante. Silvano, que es Silas, y Timoteo son los compañeros de viaje de Pablo en el segundo viaje misionero cuando la iglesia fue fundada, lo que ya leímos en Hechos capítulo 17. Entonces, vamos a ver aquí en el 3, vamos a ver el 2:18 primeramente, que dice así. Ya lo habíamos leído, quisimos visitarlos, yo mismo Pablo lo intenté más de una vez, pero Satanás nos lo impidió. Y en el 3:2 dice así: por eso les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el anuncio del Evangelio de Cristo, para que los anime y haga más firmes en su fe. Y en el versículo 6, Timoteo acaba de regresar de Tesalónica con las buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Entonces, Timoteo fue a Tesalónica a verlos y después va con Pablo. Después de que está con Pablo, va a regresar a Tesalónica porque lleva la carta que Pablo le escribió a los tesalonicenses. Entonces, esto es acerca de Pablo. Y mencionamos entonces que Timoteo y Silas, compañeros, son de Pablo. Y también son mencionados entonces aquí en la apertura. Pablo, Silas y Timoteo como los que están encargados del trabajo en esta iglesia, porque ellos tuvieron que ver con el trabajo desde el principio, básicamente los fundadores de la iglesia. Aunque Pablo es el autor inspirado, la mayoría de los pronombres en la carta son en plural. O sea, nosotros fuimos, estuvimos, vimos, y esto se refiere entonces a los tres. No solamente a Pablo, sino a los tres. Por ejemplo, en este pasaje que acabamos de leer, específicamente dice Pablo, yo fui. Pero la mayoría de las veces hace referencias a pronombres personales en plural, porque es como si los tres estuvieran hablando, ¿no? Pablo los hace parte del escrito. No obstante, durante la visita de Timoteo de regreso a Tesalónica, únicamente se refieren a Pablo y a Silvano. Vamos a ver aquí en el 3:1. Dice así: por lo tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en
Atenas. Por eso les enviamos a Timoteo. O sea, entonces, los que se quedaron en Atenas fueron Pablo y Silas, y el que fue a Tesalónica fue Timoteo, ¿no? Y en el versículo 6, Timoteo acaba de regresar de Tesalónica. Entonces, ellos se fueron de Tesalónica, ellos, Pablo y Silas, y mandan a Timoteo para allá. Y después Timoteo viene de regreso con un reporte acerca de lo que está pasando en la ciudad de Tesalónica, lo que está pasando con los creyentes. Comúnmente Pablo usó estos plurales porque las cartas venían con el apoyo de sus compañeros y porque no era él solo, era un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, los tres tienen que ver con el trabajo en la iglesia en Tesalónica. Ahora pasamos a hablar acerca del carácter que tiene la carta y el contenido que vemos en ella. Y esto es importante porque esta carta tiene una característica. Porque vemos cómo hay un tono de distensión y agradecimiento. Pablo a través de esta carta expresa su gratitud y el gozo que tiene porque la iglesia está creciendo, porque los hermanos están firmes. Pablo está gozoso, Pablo está agradecido con Dios porque la iglesia está creciendo, porque la iglesia está dando frutos, porque lo que hicieron ahí está dando frutos. A pesar de que ellos tuvieron que abandonar la zona, porque muy probablemente su plan no era abandonar la zona. Eso es lo más seguro, su plan no era abandonar aquel lugar. Tuvieron que hacerlo. Y aún con eso, pues Pablo está contento, porque a pesar de eso la iglesia está creciendo, están creyendo. La carta vemos que no contiene profundidades teológicas, ¿no? Acerca de Dios, que como lo vemos en Romanos. Cuando uno lee Romanos, pues ve que Pablo habla acerca de cosas de Dios muy profundas, muy complicadas. Pero no es el caso en Primera de Tesalonicenses, ¿no? Vemos que tampoco habla acerca en contra de alguna herejía, como lo hace Pablo en Gálatas, como por ejemplo lo hace el apóstol Juan en Primera de Juan, como también lo hace Pablo en Colosenses. No habla en contra de alguna herejía, habla en contra de la inmoralidad, ¿no? Pero no habla acerca de una herejía que está en contra de Cristo, en contra de Dios, ¿no? Y tampoco habla de extensos consejos pastorales, como es en 1 Corintios, de corrección como todo es básicamente toda la primera carta de Corintios, cosas que se hacían mal dentro de la iglesia. Sino que Pablo muestra gozo, obviamente da algunas instrucciones acerca de cómo vivir la vida cristiana, pero es diferente la manera en que escribe, es diferente el lenguaje, es diferente el sentimiento que se ve en la carta a comparación de otras. Lo que vemos en la carta es que en los primeros 3 capítulos, Pablo habla acerca de recuerdos de su ministerio cuando estuvo con ellos. Habla también de su preocupación por el estado de la fe de los creyentes y de su comisión a Timoteo de regresar a la iglesia. También habla acerca del deleite experimentado cuando supo lo firmes que los hermanos estaban en Cristo. Sin duda que este era un motivo de alegría grande para Pablo, el saber que los hermanos estaban creciendo, que los hermanos estaban firmes, a pesar de que habían pasado por persecución. Y este es un gozo grande para Pablo, ¿no? O sea, el ver que los cristianos están firmes, que los cristianos no se han movido, a pesar de que han sufrido persecución, a pesar de que han experimentado momentos difíciles, ellos están firmes. Y Pablo se goza por eso. Pablo está contento por eso. Después, los capítulos 4 y 5, contienen exhortaciones características sobre materias tales como la pureza sexual, el amor responsable y el estimar y sostener a los líderes y la paciencia y ayuda a las diversas necesidades humanas. Vamos a empezar a ver entonces estas partes que Pablo menciona. Vamos a ver entonces capítulo 4.
4 versículos 1 al 8. Dice así: Ahora, hermanos, les suplicamos en el nombre del Señor Jesús, que cada vez vivan más como le agrada a Dios, así como lo aprendieron de nosotros. En realidad, ya lo están haciendo. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Dios quiere que sean santos, que no cometan inmoralidades sexuales, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y respetuosa, que no se dejen llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie le haga daño a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todas estas cosas como ya se los habíamos dicho y advertido. Dios nos ha llamado a vivir de manera impura. Dios no nos ha llamado a vivir de manera impura, sino santa. Por eso, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. El 5.23 también habla acerca de este tema. 5.23 dice así: que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo, que mantenga sin culpa todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para cuando el Señor Jesucristo regrese. El otro tema que toca Pablo es el amor responsable. Continuamos en el 4.9. Dice así: con respecto al amor entre los hermanos, no hace falta que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. Esto es cierto. Sin embargo, les animamos a que se amen todavía más, a que traten de vivir en paz con todos, a que se ocupen de sus propios asuntos y trabajen con sus propias manos como se lo hemos ordenado antes. Si viven de este modo, se ganarán el respeto de los que no son creyentes y no tendrán que depender de nadie. Vemos que habla acerca del sostenimiento y el estimar a los líderes. 4, 12 y 13 dice así: hermanos, les pedimos que respeten a los que trabajan entre ustedes, los guían y reprenden en el Señor, que respeten a los que trabajan entre ustedes, los guían y reprenden en el Señor. Estímenlos mucho y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Y continuando, versos 14 y 15 habla acerca de las diversas necesidades humanas. Dice así: hermanos, también les rogamos que reprendan a los perezosos, animen a los desanimados, ayuden a los débiles y tengan paciencia con todos. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Al contrario, procuren siempre hacer el bien, no solo entre ustedes, sino también a todos los demás. Y este es un consejo muy no consejo, es una exhortación, es una orden muy práctica para la vida. No pagar mal por mal. Si a nosotros nos tratan mal, si a nosotros nos hacen una cara fea, si a nosotros nos cierran la puerta en la cara, si a nosotros nos dicen malas palabras, siempre y cuando pues no lo merezcamos, ¿no? Porque hay veces que hacemos cosas, que es lo que dice Pedro en la primera carta, hacemos cosas y luego pues tenemos la consecuencia de eso. Si tenemos la consecuencia de las cosas malas que hacemos, pues está bien. Eso es lo que dice Pedro. O sea, si actuamos mal, tenemos consecuencias de eso. Es normal. Pero aquí Pablo dice, si ustedes los tratan bien y ellos los tratan mal a ustedes, no tienen por qué hacerles mal. No tienen por qué pagar con la misma moneda, que eso es tan común de ver, de escuchar, de saber, de experimentar. Pagar con la misma moneda. Tú me hiciste algo, ahora te la regreso. En el mejor de los casos, ¿no? Porque si tú me hiciste algo, ahora la vas a pagar y al doble, al triple. Aquí Pablo nos da esta orden de no hacerlo. Sino que no debemos pagar mal por mal. Nunca. A nadie. Sin importar nada. Incluso aunque se lo merezca según nosotros. Dice Pablo, ninguno pague mal por mal, sino que procuremos hacer siempre el bien a todos, no solo a los cristianos, sino a todos.
Bueno, hermanos, pues se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. La semana que viene vamos a continuar hablando acerca de esto con nuestra tercera sesión de Primera de Tesalonicenses. Lea la carta, son 5 capítulos, está muy cortita la carta. Casi la leemos ahorita. Léala 15, 20 minutos, muy rápida, menos si usted lee a buena velocidad. Y si tiene alguna duda o alguna pregunta, con confianza puede acercarse con nosotros. No olvide asistir a las actividades y nos vemos aquí la siguiente semana para continuar con nuestro estudio de Primera de Tesalonicenses. Nos vemos, hermanos, que Dios les bendiga.